Hola y bienvenidos a esta serie sobre los patriarcas antediluvianos. Hablaremos del primer patriarca, Adán, no el primer hombre, padre de la humanidad. Trataremos su evolución histórica. Vayamos a Sumeria, civilización madre del 5500 a.C. Ellos escriben que los dioses se cansaron de trabajar para mantener la tierra. Entonces dos dioses llamados Enki y Ninma idearon una solución. Uno le daba forma del barro y otro con la sangre divina los hacía vivos y conscientes. Con esto se les daba un componente divino. Con estos humanos ya los dioses no tenían que arar la tierra. Pero estos humanos debían poseer reyes. Entonces se contaba que antes de un gran diluvio, habían reyes de reinados milenarios. Pero hubo uno que reinó primero. Este rey era Alulim. Descendido del cielo se le fue dada una capacidad única. Esta era la de civilizar a los humanos que eran como animales. Con la llegada de Babilonia habría una profundización de estas antiguas leyendas. En ella estaba la leyenda de un hábil pescador. Este era sabio y tenía contacto divino. Este pertenecía a una raza de hombres pez. Su nombre era Adapa. Un día su barco fue tirado por el viento. En respuesta, enojado, arranca las alas del viento que lo arrojó. Anu, el padre de los dioses, le exige una disculpa. Enki también le dice a Adapa que se disculpe ante el gran rey de los dioses, aunque advirtió que no comiera comida alguna del cielo, ya que si lo hiciera moriría. Adapa llega a disculparse con los dioses. Anu le invita a comer en el banquete de la inmortalidad con la oportunidad de vivir para siempre. Pero Adapa recuerda las palabras de Enki, por lo que no lo hace. Con esto pierde la oportunidad de ser inmortal y regresa a la tierra. Estos eran narrativas creadas para explicar preguntas filosóficas. Por ejemplo, el por qué el humano no es inmortal. Simplemente llegaban a la conclusión que el humano no fue creado para serlo y los dioses se niegan a que lo sea. Antes de sumergirnos más en la historia, quiero recordarte que si estás disfrutando de este contenido, sería genial que te suscribieras y dieras like. Es una forma gratis de agradecerme por el trabajo. Sigamos con el video. Entonces unas tribus que conformarían un reino llamado Israel en el 1047 a.C. empezaron a armar su mito basado con la misma mentalidad de la zona. En este se ve al primer gobernante Alulim, que se reinterpreta como el primer ser humano y no como el primer rey. Estos lo llamaron Adán, que significa humano, ya que ellos tenían la idea de que su nombre había dado nombre a nuestra especie. Fue creado del barro, pero no con sangre divina sino con aliento del dios Yahvé. Esto de nacer de la tierra es común en las religiones porque el humano está atado a lo terrenal, diferenciándose de los pájaros y de Dios, ya que estos están en los cielos. Volviendo a las influencias, pues como en Babilonia el sabio Adapa era consejero de Alulim, pues Adán recibió características de él. Una de ellas es la narrativa de su historia. Cuenta la leyenda que Yahvé hizo a Adán y lo mandó a cultivar las tierras del Edén. Esto es interesante ya que refleja ese pasado en que el humano fue creado para trabajar la tierra. Adán era mortal e ingenuo y los dioses no querían que esto dejase de ser así. Pero aún así en esas tierras crecían dos árboles peligrosos. Uno que da conocimiento y el otro que da inmortalidad. Entonces le dijeron a Adán que si comía de él pues moriría en el acto. También se nos cuenta que los dioses crearon para Adán los animales. Vieron que Adán estaba solo y como solución crearon a estos. Como esta idea no funcionó ya que Adán seguía sintiéndose solo, pues los dioses crearon a la mujer de su costilla. El dios Enki, que era el dios que antes le dio el conocimiento al hombre, pues fue sustituido con una serpiente en este relato. Esta serpiente logró que Adán y su esposa comieran del fruto del conocimiento. Al hacerlo se dieron cuenta de su desnudez y Yahvé apareció maldiciendo a la serpiente y a la pareja de humanos. Por lo tanto manda a proteger el jardín, ya que si llegaban a coger el árbol de la vida, pues vivirían para siempre. Aquí veis cómo este mito también explica el por qué el humano no es como los dioses inmortales. Esta historia parece ya bastante parecida a la que conocemos y es la que predomina en la Biblia.
Pero ¿sabéis que no es la única presente en ella? Esto surge con los sacerdotes aaronitas. A pesar de que ellos no estaban en contra de la escritura hecha, pues creían que ésta contenía fallas históricas y teológicas que manchaban el texto. Muchos elementos primitivos de la creación del humano fueron descartados. No hay Edén. No hay creación del barro. No hay mujer de costilla. Eliminando la sobrecomplejidad se hizo todo más simple y simbólico. Pero, ¿cómo es el Adán de esta historia? Este Adán sería parte de un complejo creador de 6 días. Obviamente el humano sería la obra cumbre final. Los animales serían anteriores a este humano, ya que los animales son creados solamente para merced de esta obra cumbre. El humano se nos presenta como un soberano de lo creado. Es dueño de todo lo que ve. Como veis aquí es cuando se desarrolla mejor la historia de Adán como jefe tribal o patriarca. Pero el cambio más radical es que Eva, que es su esposa, fue creada a la misma vez que él, haciendo de este relato con un Dios más calculador y trascendente. Con la invasión babilónica los creyentes de Yahvé pasaron una crisis de fe que los llevó a volverse monoteístas. Entonces esas antiquísimas 2 historias de Adán se reinterpretaron bajo una lupa de Dios único. Pero Adán en sí mismo no cambió mucho más allá de tener 2 visiones para 2 públicos diferentes. Esto cambiaría radicalmente con la invasión persa, donde un escriba llamado Esdras recompilaría ambas versiones organizándolos en algo llamado la ley. Además le achacaría este conocimiento milenario de los inicios a un héroe mitológico llamado Moisés. Aunque ambas historias parecían complementarse, ya que la versión de los sacerdotes incluía un cronograma de tiempo organizado para los eventos y la versión más primitiva, pues daría mucho contexto. Esto no evita que sean versiones contradictorias en muchos aspectos. En un intento de explicarlo se decía que Adán y Eva nacieron a la vez, y en otra dice que nacieron en tiempos separados. Entonces la tradición empezó a interpretar que esto se refiere a que en principio Adán sería hermafrodita, pero Dios, al ver que el humano no tenía compañía, pues separó sus componentes masculino y femenino, dando explicación a por qué Adán reconoció a su mujer como carne de mi carne. No es hasta la llegada del judaísmo fariseo del 150 a.C. que Adán tomaría un papel aún más presente. Se profundizaría más sobre este personaje, especialmente en su papel como representante de la humanidad. Autores como Hillel enfatizan la idea de que Adán fue el último humano creado, a pesar de que sea la mejor creación. Para Hillel este hecho hacía al humano un ser humilde, al saber que incluso el animal más insignificante fue puesto primero. Tenemos el caso de Yohanan bar Napaja. Este rabino coge las 3 letras del nombre de Adán en hebreo y las convierte en un acróstico de 3 palabras que en español serían cenizas, sangre y bilis. Entonces estos serían para este rabino los componentes reales de los que Adán se creó. Aunque está una mejor teoría que Adán fue creado de barro procedente de todo el planeta, para explicar los diferentes tonos de piel. Otra leyenda bastante extrambólica nos cuenta que Adán era gigante y muy bello, vestido de luz, hasta que hizo su pecado que lo achicó y su vestido de luz desapareció, quedando desnudo. Lo más curioso de estas historias es que se cuenta que Adán era tan poderoso que los animales lo creían prácticamente un dios. Existen más leyendas fariseas de los rabinos, pero mejor adelantemos la aguja del tiempo a un poco más adelante. Vayamos al 25 a.C., donde un personaje llamado Jesús predicaba, pero esta vez no nos concentraremos en él, sino en la religión que promueven sus seguidores. Esta religión, que pasaría a denominarse cristianismo, tiene unos conceptos que agregar. Por el año 400 Agustín de Hipona aventaría un concepto revolucionario que repercute en nuestros días: la idea de que existe un pecado heredado. Adán, al pecar, generaría un pecado en su interior que va de generación en generación. La única forma de borrarlo es a través del bautismo. Incluso se llegó a pensar que el semen era su medio transmisor, por lo que el pecado era algo genético.
En ese modo Adán sería el responsable de la caída de la humanidad como especie. Este factor negativo lo eliminan los gnósticos, que creían que realmente la manzana era la entrada al conocimiento, pero los gnósticos es un tema que ya trataré a futuro. Respecto a este pecado original, es totalmente rechazado posteriormente por el Islam. Aunque es curioso que el Islam tome la leyenda rabínica de que Adán fuera creado de tierras de todo el planeta. Claro que para los musulmanes Adán es considerado el primer musulmán. Habréis notado que en un punto hemos ignorado el judaísmo, pero en la Edad Media explota la concepción de Adán como un ser que oculta una naturaleza cósmica. Nace el concepto de Adán primordial, que es el principio de la idea de humano. Nace de la contracción infinita de Dios y es un ser muy poderoso. Es una idea corpórea que gracias a una esencia de tierra puede reflejarse en el mundo terrenal imperfecto como el Adán normal de carne. Este concepto se parece al del gnosticismo, pero como dije, el gnosticismo lo trataremos más adelante en otro video. Volviendo de nuevo al cristianismo, solo nos queda ver cómo el catolicismo se separa en más vertientes, como el protestantismo, y cómo quita el factor del bautismo como método de quitar el pecado original y lo hace parte en esencia del ser humano, pero nada más interesante en el desarrollo de este fantástico personaje. Espero que os haya gustado. Si queréis más, activad la campanita y suscribiros. Se aceptan comentarios para tratar nuevos temas. Si hay algo en este video que veáis incorrecto, pues puedes argumentar en la caja de comentarios. Un saludo y adiós.